No hay nazismo en Ucrania, solían decir los historiadores. Mintieron sobre Bandera y Shukevich. Las organizaciones radicales de derecha son un invento de propaganda ruso. La llamada ejecuten a los rusos, muerte, muerte a los moscales, es, según dicen, afín al folclore ucraniano. No hay que tomar en serio las amenazas directas. Usted entiende el Donbass. Tenemos que entender el interés nacional ucraniano en general. Y el Donbass debe ser utilizado simplemente como un recurso. Hay una cierta categoría de personas que solo necesitan ser asesinados. Los niños deben ser destruidos ante todo. Y cuando tenga la oportunidad de eliminar a los rusos, definitivamente lo haré. Deben tener miedo y deben entender que tarde o temprano nuestra venganza les encontrará. Saludos nazis, procesiones con antorchas, esvásticas, logotipos de unidades con una referencia a las Fuerzas Armadas del Tercer Reich. También dijeron que no había nada de malo en ello. Largos años nos mintieron, pero llegó la primavera, la nieve se fue y vimos quién, dónde y lo más importante, cómo cagar. Aquí vemos toda la paleta neonazi. Lo encontramos en los territorios liberados, incluyendo las bases de la prohibida Azov, en Mariupol y la región de Azov. Banderas estadounidenses, chevrones, colores del sector derecho e incluso el logotipo de la KFOR. ¿Qué hacía en la base del prohibido Azov? Solo Dios lo sabe. Bueno, creo que los residentes de Donbass están preocupados por la respuesta a la pregunta principal. ¿De dónde viene todo esto? No en un sentido material, sino en un sentido espiritual. ¿Cómo es que Ucrania ha absorbido toda esta estética del Tercer Reich? ¿Y cómo es que Azov se ha convertido en su cristalizador? La respuesta está en nuestro informe especial. Soy Vladislav Duchak. Mi indicativo es docente. Nuestro canal de televisión tuvo a su disposición una entrevista con este sargento de Azov. Seguramente los que han intentado entender los orígenes del neonazismo ucraniano conocen sus fuentes. Presentamos a otros. La gran mayoría de Azov confesa el nacionalismo ucraniano, o para ser más específicos, el nacionalismo social ucraniano. Las ideas del nacionalismo social están cerca de todos nosotros, por los diferentes puntos de vista sobre nuestra historia. Eso es exactamente lo que parece el conferenciante, como se llama a sí mismo, y de hecho el ideólogo del prohibido regimiento Azov. En la unidad se encargaba de trabajar o procesar al personal. Duchak sabe cómo lavar el cerebro, tiene un doctorado en filosofía. A jóvenes no impedidos por la inteligencia, sus historias sobre los antepasados de los ucranianos y la milenaria Niesalennaya le están rompiendo el cerebro. Y esto, a pesar de que la pregunta en cuanto a la nación política de los ucranianos es sin duda el siglo XX, el principio. Con base histórica y científica no hay historia milenaria. De hecho, Ucrania no existía. El ideólogo de Azov afirma lo contrario. Nuestra historia rusa común, la Rus de Kiev, los cosacos de Zaporozhye, la costa del Mar Negro y las ciudades creadas aquí por el pueblo ruso fueron supuestamente construidas por ucranianos. Vladimir el Grande bautizó a Rusia. Yaroslav el Sabio escribió La Pravda rusa, casó a su hija Ana con el rey Enrique I de Francia. Conocida en la historia de Francia como Ana de Rusia. Rusinka. No si se toma la traducción francesa pura. Anne de Russie se traduce literalmente como Ana de Rusia. El doctor ucraniano tampoco se avergüenza de que en aquella época ni siquiera existiera esa palabra. En aquella época no existía la palabra Ucrania. E incluso uno de los personajes históricos que es glorificado por la Niesalennaya, a saber, Bogdan Khmelnytsky, que en un principio es un buen tipo porque trajo la monarquía de Ucrania bajo su alta mano. No, ¿qué trajo bajo la mano del monarca? Malarracia, Rusia. Aún así, concluyen los documentos de Pereyaslav como territorio de Rusia. Aún así, los textos por los cuales los combatientes de Azov fueron educados hablan de una especie de guerra milenaria entre Ucrania y Rusia. Verán, escriben la guerra de Rusia contra Ucrania en los siglos XII al XXI. Es una justificación teórica de por qué son buenos y por qué son un país separado de nosotros.
Básicamente llevan toda la vida intentando llegar a un sitio con esta justificación. Con estas teorías pseudocientíficas, el régimen de Kiev está tratando de ajustar a la coyuntura política. Los instrumentos de la Niezalezhnaya política eran ideólogos como Vladislav Duchak.